Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que semana a semana nos van siguiendo a través de la web, como asimismo también a todos aquellos que son parte de nuestro instituto bíblico y de nuestra escuela formativa. Deseo de todo corazón que en la siguiente clase puedan ustedes aprender al máximo en este breve tiempo que tenemos para compartir. Pero en especial les ruego a cada uno de ustedes como alumnos, hermanos y hermanas, antes de entrar a ver el video, primero deben ustedes como requisito haber leído el libro que queremos compartir. Y en este caso, el libro primero de Samuel. Si ya lo leyeron durante la semana, pues ahora vamos entonces a ver la clase y planteen a su maestro las dudas y preguntas que ustedes tengan del texto que han leído. Vamos entonces y seamos muy enriquecidos con esta nueva clase del libro primero. El día de hoy queremos compartir con ustedes una breve síntesis del libro de Samuel. ¿Qué es lo que nosotros hasta aquí tenemos acerca del libro de Samuel? Bueno, en primer lugar, si examinamos los apuntes anteriores, recordemos que en la Tanakh, que contiene todo el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea que tiene ese nombre, Samuel era parte de la sección de los Nebihim, es decir, de los profetas, pero de aquella sección que se llama profetas anteriores. Y de ahí estaba conformado por un rollo. Luego, cuando viene la traducción de los 70, el libro de Samuel ya no es un rollo, sino que lo forman dos rollos, que luego uno toma el nombre de primero de Samuel, el otro segundo de Samuel, y así se sucede también con Reyes y con Crónicas. Y como ha sido nuestra costumbre y nuestro estilo, es que cuando nosotros terminemos de ver esta sección, no sepamos de memoria cada uno de los libros del Antiguo Testamento, parte desde el Génesis hasta el libro de Esther. Y por cierto, también hayamos tenido la oportunidad de profundizar un poquito en sus generalidades, para luego poder entrar a un estudio más exegético, homilético y hermenéutico, que es el fin de los cursos futuros. Pero ahora en esta sección de diplomado solo vemos una generalidad del contenido bíblico, porque es lo que el tiempo nos permite. Y así concluimos entonces esta breve visión de los libros desde Génesis hasta Esther. Ahora, lo que nosotros sabemos de las divisiones que tiene el libro de Samuel u otra información que nos aporta también acerca del autor, que sabemos verdaderamente es que es desconocido, pero sí se piensa que tal vez Natán y Gad, porque están mencionados allí en primero de Crónicas 29-29, que tal vez fueron ellos los que escribieron la segunda parte, ¿ah? Porque ya ahí por el capítulo 25 de primero de Samuel, Samuel ya había muerto. Ahora, es un libro, estamos hablando de primero de Samuel, que contiene 31 capítulos y 810 versículos y 25.061 palabras. Es lo hermoso que nosotros vemos en este gran libro de Samuel. Es el término de la época de los jueces y es el principio de una nueva época en el cual Dios permite que aquel pueblo que vivía en teocracia ahora tenga la posibilidad de empezar a vivir rodeado de reyes, pero reyes. Al observar esta presentación aquí en esta diapositiva, tenemos en general algunos antecedentes que para nosotros son de interés. Por ejemplo, se menciona en la parte superior Iboset y Abner. Bueno, eso ocurre allí en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 2, verso 8. ¿Qué pretende este Abner? Pretende tomar el reino, pretende tomarse el reino. Y luego tenemos ahí una disposición de los tiempos de reinado de Saúl, de David, de Salomón. Evidentemente que esto no está
en el libro primero de Samuel, sino que es una mirada panorámica que parte en Samuel y termina finalmente en segundo de Reyes. Por eso que tenemos esta visión así, y para entender, por ejemplo, que Saúl es puesto como rey allí en primero de Samuel 9 al capítulo 31. Y no encontramos en los libros de Samuel, de Reyes, ni de Crónicas, el tiempo que reinó Saúl. Y eso está descrito allí en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, verso 21. No así en el caso de David. Encontramos específicamente en segundo de Samuel, capítulo 5, verso 4, que se menciona que él reinó 40 años. De igual manera, Salomón está descrito allí su tiempo de reinado y también cuando inició su periodo y cuando termina. Ahí lo menciona Primero de Reyes, capítulo 2, y concluye allí el tiempo de Salomón en Primero de Reyes, capítulo 11. Con 40 años, según lo señala Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 42. Y hay aquí una fecha muy importante que es bueno que ustedes como alumnos la tengan anotada, la recuerden, porque en algún momento les va a ayudar para hacer una cadena o una descripción cronológica de algunos hechos. Y es lo que menciona Segundo de Reyes capítulo 6, verso 1, cuando comienza la construcción del templo 480 años después del Éxodo. Eso es lo hermoso que encontramos ahí. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos aquí? Que en el tiempo del reinado de David, por ejemplo, duró 7,5 años en Hebrón y luego casi 33 años en Jerusalén. Y lo vamos a ver ahí en el transcurso de las exposiciones, por qué motivo estuvo 7 años y medio en Hebrón y luego la diferencia en Jerusalén. Por otro lado, también algo que sobresale dentro del libro primero de Samuel, en este caso puntualmente, es aquella batalla que libraron contra los filisteos y donde los filisteos capturan el arca. Y luego también, eso ocurre en el capítulo 4 y 5 de Primero de Samuel, y luego en el capítulo 6 cuando ellos devuelven el arca. Entonces, prosigamos con la información que tenemos con la siguiente imagen. El nombre en hebreo es Shemuel. Y aquí hay algo que tal vez no lo había explicado antes. El hebreo se escribe desde la derecha hacia la izquierda. Es por una razón de principio que ellos dicen que la derecha pertenece a Dios, entonces sus escritos son hacia la izquierda. Y si usted revisa en la lengua hebrea el escrito de Génesis, por ejemplo, la primera palabra no se inicia con la letra Aleph, que tiene como la forma de una N, sino que parte con la Bet, porque la Bet tiene una forma que mira hacia la izquierda. Ahí inicia la palabra Berishit o en el principio. Les digo esto porque para que tengan en consideración y no piensen que Samuel se lee desde la derecha hacia la izquierda. No, porque si miramos de acuerdo al alfabeto hebreo, a la izquierda está la Aleph y luego le sigue la letra que para nosotros sería la letra L. Por lo tanto, al principio de la derecha está la letra, como para nosotros suena como una S, por eso que es Chemuel. Ahora, en la versión de los 70, que ya bien lo hemos comentado en otras oportunidades, ahí sí está como nosotros leímos en nuestra lengua española, de la izquierda hacia la derecha. Y ahí está Samuel. Y entendemos que este libro recibe el nombre por el hecho de que nos presenta la narrativa de la vida de este gran hombre de Dios, pero no en realidad porque haya sido su autor. Ahora, si nosotros lo miramos en una forma práctica, posiblemente él contó todo esto y alguien lo escribió. ¿Por qué razón? Porque él fue el ojo de todo lo que presenta el libro. Por ejemplo, la situación de sus padres. Su padre era casado, que su madre se llamaba Ana, que su madrastra Penina, pero que ella sentía mucho dolor por no tener un hijo. Son cosas que las pudo haber relatado él como directo de la familia.
Y bueno, así hay otras situaciones también que se muestran en el libro, pero lo interesante, amados alumnos, hermanos y todos los que tengan la oportunidad de ver estas diapositivas y de seguir nuestro programa, es que la palabra de Dios nunca queda en la tierra ni en el olvido. Siempre Dios levanta un hombre, ya sea con algún nombre que nosotros conocemos o tal vez desconocido, como encontramos algunos en la Escritura, que simplemente habla, por ejemplo, de un viejo profeta, de un profeta, y sin mencionar su nombre solamente, pero Dios lo usó. Dios lo usó. Y de esa manera es como nosotros encontramos el registro del autor o algunos antecedentes, como se mencionan ahí en el libro primero de Samuel 10:25 o primero de Crónicas 29:29. Pero lo que sí sabemos es que el protagonista principal de los primeros capítulos es precisamente Samuel, y este nombre que significa pedido a Dios. Y viendo ya el nombre de Samuel, quiero recordarle que todos aquellos nombres que aparecen en la escritura que contienen la expresión él, ya sea, por ejemplo, Joel, Ezequiel, Daniel, Elimelech, Elcana, esa expresión él en nuestro español, en hebreo significa Dios. Por eso que Joel es Jehová es Dios, Ezequiel, mi fortaleza es Dios, Daniel, mi juez es Dios, Elimelech, mi Dios es rey, Elcana, Dios ha redimido. Y Samuel, oído de Dios. Lo importante es que a través de nuestra presentación también vamos aprendiendo algunas cosas que muchas veces nos parecen desconocidas o tal vez nunca nos hemos preguntado. Los primeros 24 capítulos fueron escritos por Samuel y el resto por los profetas Natán y Gad. La autoría de los primeros 24 capítulos del libro de Samuel la encontramos registrada precisamente en Primero de Samuel, capítulo 10, verso 25. Dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. En Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, dice, los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. En este caso se refiere a vidente como los profetas Natán, Gad y Samuel. La fecha, aproximadamente alrededor del siglo X antes de Cristo, y cubre un periodo aproximado de 60 años. En su estilo literario, de acuerdo a la cultura hebrea, nos muestra una exposición de contenido histórico, es cierto, pero como es una palabra inspirada por el gran Espíritu Santo del Dios eterno, entonces también hoy está hablando a nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el propósito de escribir el libro? Porque sucede algo si yo elimino el libro de Samuel de la cadena canónica de la Sagrada Escritura. Claro, no sé cómo terminamos y que pasamos del libro de Ruth, aunque el libro de Ruth fue escrito en el tiempo de los jueces, podríamos decir del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes. ¿Por qué razón? Porque Samuel es el nexo entre el término de los días de los jueces para luego unir con el inicio de la monarquía. Tenemos algo hermosísimo. Samuel fue el último juez de Israel. Fue uno de los más preclaros profetas y también un gran sacerdote, es decir, hay en él una triunidad en el ejercicio al servicio de Dios. Ahora, el propósito de que Samuel recibió 12 tribus divididas, claro, ya ahí estaban asignadas sus tierras. ¿Y qué es lo que sucede? Mire, por eso que nos deja una enseñanza Samuel. Lo que puede hacer tú, lo que puedo hacer yo en medio de una división, no causar más división, sino que generar una unidad. Y fue algo tremendo para Samuel llegar a unir estas 12 tribus en una gran nación.
porque Samuel precisamente es el que nos relata el origen de la monarquía, que parte con Saúl, con David, es lo que alcanzamos a ver en esta primera sección del libro primero de Samuel. Ahora, al examinar esta sección, entramos a hacer un poquito de memoria, como fue la época de los jueces, y cómo el libro de Samuel verdaderamente es un eslabón entre el periodo de los jueces y la instauración de la monarquía, sin olvidarnos que en este contexto también se desarrollaron los hechos del libro de Ruth. Entonces aquí tenemos a Elí como el último sacerdote y juez en Israel, quien estuvo 40 años y luego, después de Elí, viene Samuel. Pero nos señala el libro de Samuel que los hijos de Elí verdaderamente eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Luego aparece en escena entonces Samuel. El libro en sí, de acuerdo a nuestro texto de estudio, tiene tres grandes divisiones. Desde el capítulo 1 al 8 se muestra el protagonismo de Samuel, cerrando como el último juez de Israel y uno de los profetas de ese tiempo, el profeta más relevante de ese tiempo en ese momento, como asimismo también no tenemos nosotros que olvidar que no solo fue profeta, sino y juez, sino que también sacerdote. Ahí en 1 de Samuel 3:20 nos indica que fue profeta. Luego en 1 de Samuel 7:9 nos indica trabajando como sacerdote. Y en 1 de Samuel 7 del 15 al 17 nos está hablando como juez. Y del capítulo 9 al 15 nos muestra el ascenso de Saúl como el primer rey de Israel según el corazón del hombre. Es elegido por el hombre, ungido, victorioso, pecaminoso y desechado por Dios y en decadencia. Y luego vemos allí desde el capítulo 16 al 31, vemos el surgimiento de David, primer rey de Israel, según el pensamiento del Dios eterno, escogido por él, victorioso, perseguido y guardado por Dios. Una gran diferencia, porque Saúl fue desechado por David, fue guardado por Dios. En cuanto al contenido general del libro primero de Samuel, del capítulo 1 al 3 tenemos la infancia de Samuel, del 4 al 7 el ministerio público, del 8 al 12 la búsqueda de un rey, del 13 al 15 el reinado de Saúl, del 16 al 20 la elección de David, y del 21 al 27 David es perseguido por Saúl, y del 28 al 31 el ocaso y muerte de Saúl. Entonces, si nosotros examinamos el libro en su totalidad, podríamos decir, si me pidieran nombrar algunas actividades sobresalientes, bien, el ministerio de Samuel, la instauración, desarrollo y decadencia del reinado de Saúl. Seguramente alguien podrá decir, bueno, ¿y David no fue relevante en ese momento? No, en el desarrollo del libro primero de Samuel, David está ahí en segundo plano. David toma su posición como tal a partir del capítulo 2 en el libro segundo de Samuel. Entonces, viendo la parte 1, que podríamos decir del capítulo 1 al 8, tal como hemos mencionado, el nacimiento, infancia, el llamado de Samuel, la pérdida del arca, que está ahí, es uno de los conflictos que vemos ahí en los primeros capítulos, la devolución de parte de los filisteos y cómo Israel rechaza a Dios y pide un rey. Cuando nosotros examinamos el capítulo 1 del libro primero de Samuel, nos encontramos precisamente con lo que nos indica el resumen, la historia de la vida de Elcana, Ana y Penina. Y, por cierto, también cómo Penina humillaba a Ana por el hecho de ser estéril. Y este dolor interno que se produce en ella, que le había ocasionado una gran depresión, la lleva a pedir a Dios un hijo. Y no solo eso, sino que ella
lo dedica a Dios. Nos dice el versículo 1 del capítulo 1 que hubo un varón de Ramataim de Sofim del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Es decir, este hombre era de la tribu de Efraín. Y dice que tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y verdaderamente era una afrenta. Nosotros encontramos también que posteriormente nos muestra la palabra de Dios que después que Ana tiene este hijo, cuando ella vuelve nuevamente a encontrarse con el sacerdote, recibe la bendición y tuvo después de Samuel, Dios la honró con 3 hijos y 2 hijas, es decir, tuvo 6 hijos, incluyendo a Samuel. Una vez que nace su hijo, ella no volvió a concurrir al lugar de adoración hasta que hubo dejado de darle pecho. Entonces ella después vuelve a rendir culto a Dios y dejó al niño Samuel allí en aquel lugar. El joven Samuel crecía y servía al Señor y los hijos de Eli, tal como comentamos que lo dice ahí el capítulo 2, versículo 12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Lo hermoso está aquí en cuanto al llamamiento de Samuel y la lección de vida que puede tener usted. Por eso lo importante que es cómo nosotros introducimos a nuestros hijos en la adoración a Dios. Este niño, como fue criado ahí en el lugar donde estaba dispuesto la adoración a Dios, evidentemente que no recibió ninguna instrucción de parte de su padre, solo él fue haciendo lo que veía a hacer al sacerdote. No tuvo esa motivación que nosotros le podemos dar a nuestros hijos de indicarle. ¿Y cuándo se viene a revelar esta situación en la vida de Samuel? Aproximadamente por ahí los 12, los 13, los 14 años, tal vez, cuando él recibe 3 llamados. Y Elí, cuando él vuelve a ir a decirle que eres tú quien me está llamando, entonces él le dice, la próxima vez, habla Señor, que tu siervo escucha. Fue así como él lo hace en ese momento, entonces empieza este gran desarrollo de Samuel en cuanto a su relación con Dios, porque empezó a desarrollarse, pero a crecer con la dirección de Dios. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso lo vemos ahí en el capítulo 3. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y aquí hay algo que los hago recordar a cada uno de ustedes. ¿Dónde quedaba Dan? Dan era la ciudad que estaba un poco más arriba del monte Hermón, en la zona norte. Beerseba era la ciudad que estaba en el extremo sur. Por lo tanto, cuando dice que desde Dan hasta Beerseba, está mencionando que toda esa zona que formaban las tribus de Israel, entonces en todo ese lugar era el que en el cual estaba administrando Samuel, ya en ese momento. Del capítulo 4 al 7 vemos una situación puntual en la cual el pueblo había perdido de vista lo que significa depender de Dios. ¿Qué sucede aquí? En el capítulo 4 se inicia ahí un asedio por parte de los filisteos y el pueblo sale a la batalla, de acuerdo a lo que dice desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 4 precisamente, pero decayeron y fueron vencidos por los filisteos. Entonces sobre ellos vino un gran temor y un gran dolor, porque ellos dijeron, nuestro error fue no haber salido con el arca a la batalla. Recordemos nosotros que cada vez que en el tiempo de peregrinación que el pueblo tuvo por el desierto, Dios le fue dando señales de modo que fueran dependiendo de su poder, de su gracia, de su misericordia, de su soberanía. Lo que Dios está haciendo aquí con ellos es que ellos de igual manera, al igual como ocurrió en el desierto, ellos ya empezaran a creer en lo que Dios les estaba ordenando. Pero ¿qué pasa? Ellos ven como algo importante y que debía de estar en todo lugar donde ellos estaban, el arca.
pero lamentablemente no era eso lo que Dios quería. Dios quería que ellos empezaran a luchar en su nombre. Y es como tú y yo tenemos que luchar delante de Dios, porque nosotros no tenemos el arca, no tenemos las tablas de la ley, así que actuamos por fe, pero creyendo en esa autoridad que nos fue dada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y recibiréis poder. Y si usted y yo tenemos ese poder, entonces no necesitamos llevar algo que represente ese poder, porque el poder está, la autoridad está dada. Y esa fue la situación que confundió al pueblo. Dijeron, traigamos entonces el arca que la dejamos allá en Silo para que nos salve de la mano del enemigo. Así señala el versículo 3 en su parte final. Pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Ellos salieron con el arca, pero fue tomada allí por los filisteos. Y lo otro que ocurre es que precisamente en medio de esta batalla, allí mueren los hijos de Elí, es decir, Ofni y Finehés, lo que también, por cierto, causó mucho dolor a este anciano. ¿Y qué ocurre? Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 4, en versículo 15 en adelante, que era de 98 años, y cuando él supo esta situación, dice que se cayó hacia atrás en su silla, porque era un hombre muy viejo y pesado, y murió. ¿Cuánto tiempo había juzgado, dice, a Israel? 40 años, dice el versículo 18 del capítulo 4. Luego vemos que el arca ahora sigue en manos de los filisteos. Y aquí el arca inicia una peregrinación pasando de lugar en lugar. Nos menciona que pasa por la ciudad de Ebenezer, luego pasa por Asdod, luego por Gad, luego por Ecrón. Sin embargo, en el capítulo 6 se nos muestra que el arca es de vuelta. ¿Cuánto tiempo estuvo allí en las manos de los filisteos? Estuvo 7 meses. Y luego estos filisteos, cuando vieron las desgracias que les estaban ocurriendo a causa de tener ellos el arca de los israelitas, que ellos no conocían y que no sabían cómo era su adoración, pero sí temían al Dios de Israel a causa de esto, entonces ellos se pusieron de acuerdo para devolverla. Para devolverla, enviando también algunos presentes de modo que fuera una devolución en paz. ¿Qué vemos que sucede aquí entonces? Ellos buscan un par de vacas y arman una carreta, montan el arca sobre ella y ponen las ofrendas, y lo único que estos hombres piensan y piden, estos filisteos, es que el arca pueda ir llevada allí por aquellas dos vacas y en la carreta, que pueda ir por la ciudad de Bet-Semes. Y cuando llega a Bet-Semes, entonces ellos quedaron muy alegres y satisfechos, porque entendieron que Dios estaba colocando sobre ellos paz, porque ellos enviaron presentes como una forma de expiación por su pecado. Pero dice que cuando llegaron allá al lugar donde, en Bet-Semes, donde estaban todas estas personas reunidas allí, dice que murieron en aquel momento 50.070 hombres. Eso señala el capítulo 6, versículo 19. ¿Por qué? Porque miraron dentro del arca. Siempre en la vida, cuando usted quiere introducirse en los misterios de Dios, no le va a ir bien. Lo que Dios no nos permite que nosotros sepamos, no lo vamos a saber. Y lo que Dios quiere que nosotros sepamos, sí lo va a dar a conocer a cada uno de nosotros. Y finalmente, ¿cómo concluye después que ellos devuelven el arca? Ahí en el capítulo 7, dice que llegaron a Kiriat Harim, ya estoy hablando del capítulo 7:1, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a ver a través de este mapa que nos muestra el área de Canaán, viendo ahí arriba el lago de la Galilea, y en la zona inferior tenemos
el lago conocido como el Mar Salado, y nos muestra los viajes del arca. Desde Silo va a Ebenezer, desde Ebenezer baja para Asdod, desde Asdod va a Gat y de Gat a Ecrón. Y luego, desde ese lugar, es cuando ellos arman este carruaje y la envían para Bet-Semes. Pero yo quiero compartir con ustedes, porque pienso que cuando ustedes lean esta sección del libro primero de Samuel, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, le va a producir a ustedes la misma sensación. ¿Y dónde quedó el arca? Al final, claro, eso se llega a saber cuando uno ya pasa al segundo libro de Samuel y por allá por el capítulo 6 se entera de qué es lo que está pasando con el arca. Pero lo vamos a dejar inmediatamente explicado en su contenido. Después de que los filisteos capturan el arca, note usted que nunca volvió nuevamente a Silo, sino que el arca estuvo 7 meses en diferentes ciudades filisteas, como lo hemos mencionado, y por ello grandes plagas azotaron a los filisteos, por lo cual ellos finalmente deciden devolverla. Fue llevada a Besemes a través de esta carreta nueva con vacas y luego a Kiriat Jarim, en donde estuvo 20 años, que es lo que señala el capítulo 7, verso 2. Pero más tarde fue llevada a Jerusalén por David, que le hizo un tabernáculo. Recordemos que hasta el momento no había templo. Entonces, lo que se levantaba era solo un lugar provisorio de adoración. Y ese tabernáculo aparece mencionado en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 12, y lo corrobora segundo de Crónica 1:4, en el cual estuvo hasta que Salomón hizo el templo. Ahora, nada se sabe de la historia después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, es decir, qué pasó con el Después de haber sido sacada de Silo, el tabernáculo estuvo parte del tiempo en Nob, según lo menciona el capítulo 21, 1, y parte del tiempo también en Gabaón, según primero de Crónicas 21-29, hasta que Salomón lo depositó en el templo, según lo señala primero de Reyes 8:4. Luego de haber sido devuelta el arca de manos filistea, Samuel, con la ayuda directa de Dios, infirió a estos una derrota tremenda en el propio lugar en donde habían tomado el arca. Y eso lo encontramos allí en el capítulo 4:1 y en el capítulo 7, verso 12. ¿Por qué es interesante lo que menciona allí el capítulo 7, verso 12? Porque ahí hay una expresión que yo pienso que ninguno de ustedes se olvida. Eben Ezer. A partir del versículo 3 del capítulo 7, Samuel ya está actuando como juez sobre Israel y tenían serios problemas ahí con los filisteos. Así que se juntaron allí, dice que lo reunió Samuel, reunió a todo Israel en Mizpa y oró por ellos. Y se reunieron allí y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que estaban ahí reunidos, entonces dijeron: esta es una oportunidad para nosotros para ir y derrotarlos. Pero dice el versículo 10 del capítulo 7, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de la ciudad de Betcar. Entonces tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿qué es lo que significa verdaderamente la expresión Ebenezer? Bueno, esa expresión en sí dice piedra del socorro. ¿Por qué? Porque ellos miraron que ahí estaba la presencia de Dios. Así es como nosotros vemos precisamente también la representación de nuestro Señor Jesucristo aquí en el libro de Samuel. Roca de mi refugio. ¿Y quién es nuestra roca? Cristo el Señor. Así como el pueblo de Israel miraba a Dios como su fuerte, así nosotros miramos a Cristo como
nuestro firme apoyo y nada, absolutamente nada lo mueve frente a nuestros problemas y con él somos más que vencedores. Evidentemente que ellos ahí ya declararon victoria sobre los filisteos y dice que fueron restituidos los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz. Y juzgó Samuel a todo el tiempo que él vivió. Y todos los años que hacía Samuel iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. ¿Qué es lo que encontramos aquí? De acuerdo a lo que nosotros vimos en el tiempo cuando estudiamos geografía bíblica, podemos recordarnos que estas eran unas ciudades que estaban muy relacionadas y muy cercanas. Samuel vivía en Ramá, una vez al año salía e iba a dar vueltas por estas ciudades porque allí habían escuelas de videntes o de profetas. Y por supuesto que también en ese tiempo Samuel salía también para juzgar. Y ahora entrando ya al capítulo 8, donde viene el gran acontecimiento que coloca amargura en la vida de Samuel, pero yo les quiero comentar algo. Es posible que esté equivocado, pero es la sensación que yo he sentido cada vez que estudio los libros de los profetas y de los, ya sean mayores o menores, y yo digo, Dios a través de estos hombres está expresando su sentir a través de cada uno de los profetas e incluso a través del nombre que ellos llevan, están proyectando en medio de la comunidad el sentimiento de Dios. Entonces, en el fondo, el que estaba llorando aquí es como yo lo observo, es como yo lo he logrado comprender en mi tiempo de estudio y de dedicación que llevo en el trato con estos libros, con esta palabra de Dios, con esta sección de la escritura, es que aquí es Dios quien está llorando a través de los ojos de Samuel, porque ocurrió algo que él no lo esperaba. En primer lugar, ya dijimos, los hijos de Elí no tenían ningún ni el más absoluto derecho a tener una herencia. Estaban corrompidos. ¿Cómo desearíamos nosotros que hoy en día hombres de grandes posiciones en nuestra nación, cuando ven que algo está malo, tuvieran esa hidalguía de no seguir más porque son un mal ejemplo? Entonces, finalmente, el pueblo le pide a Samuel un rey. ¿Por qué razón? Dice que Samuel era ya viejo, pero algo más también ocurría con sus hijos. Y aquí hay algo que usted lo puede explorar, y por supuesto yo también, pero solo se lo voy a mencionar porque da para hacer una hermosa exposición y un hermoso mensaje. El nombre de sus hijos, dice el versículo 2 del capítulo 8, el primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Eran jueces en Berseba, pero note lo siguiente, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, ¿qué pueden decir si usted ya una persona de edad a cargo de un ministerio y usted dice, no, yo quiero que quede Carlito? Oiga, pero si Carlito nunca quería andar con usted, ¿cómo usted va a poner a Carlito a cargo de la iglesia? Ese es el gran problema, que muchas veces tomamos los cargos como dinastía, como que son hereditarios, pero si es Dios quien levanta y es Dios quien quita, no es al gusto de los hombres. Más aún, había ejemplo y había testimonio. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, que era el lugar donde vivía Samuel, para ver a Samuel. Y le dijeron, mira, tú ya has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es decir, ellos, los hijos que eran más jóvenes, tenían la posibilidad de haber seguido dando el ejemplo de las cosas que habían aprendido de su padre. Pero ¿qué es lo que sucede cuando la persona ya está entrada en edad? Y es lo que nosotros vemos en las congregaciones. ¿Qué es lo que hace el pastor abuelito?
hace lo que le dicen, no hace verdaderamente lo que tiene que hacer y lo que le indica el Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es adulado, es tratado ahí, no, ¿para qué? ¿Qué te complicas tanto? No, si esto, aquello, lo otro. Y todo lo que se construyó durante años se desarma. Y fue lo mismo lo que ocurrió con Samuel, porque era viejo y sus hijos eran indignos de tomar un cargo. Es decir, no había en ellos madurez suficiente para asumir la responsabilidad. Y por cierto que Samuel se siente ahí desechado y Dios le dice que es a él a quien han desechado, al Dios eterno, porque él va y expone su causa delante de Dios y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Finalmente, Samuel les hace saber todas aquellas condiciones que van a ocurrir, que van a tener que pagar tributos, que el rey se los va a exigir, van a tener que poner gente que le sirva, que le trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Aquí nosotros vemos cómo es la administración pública que no es efectiva, que no produce. Eso le está diciendo Samuel al pueblo. Hasta el día de hoy ustedes han podido estar aquí entre los clanes, entre las tribus, pero todo lo que ustedes hacen, ustedes lo ven entre ustedes. Pero cuando ustedes tengan un rey, van a tener que empezar a pagar impuestos. Y muchos de esos impuestos ustedes no los van a aprovechar porque va a ser para poder mantener la máquina estatal. En resumidas palabras, eso fue lo que le dijo Samuel. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon por rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Se cerró la situación y Samuel ya no mostró más. Se secó sus lágrimas, entendió que Dios había puesto paz sobre su vida. Aquí a partir del capítulo 9 al 15, que sería la parte 2 de lo que estamos tratando, ve cuando Samuel elige al primer rey de Israel, elegido por el hombre, y ungido, sale victorioso, se llena de soberbia y es desechado. Y luego vemos la guerra contra los amonitas y los filisteos. Entrando a la segunda parte, que comprende el capítulo 9 al 15, aquí nos encontramos con un breve resumen del contenido de esta sección. Samuel elige al primer rey de Israel. La verdad es que no lo hizo Samuel, sino que solamente Samuel puso aceite sobre él. Pero el Dios eterno, en su soberana voluntad, permitió que fuera Saúl elegido rey, porque el pueblo había pedido un rey. Y Dios le iluminó a través de su Santo Espíritu a Samuel, que el hombre que llegara a su casa, a ese sería el que él debería de ungir como rey sobre Israel. Y por cierto que fue exigido por el hombre y es ungido, sale victorioso, pero ahí en medio de esa victoria él se llena de soberbia y entonces es desechado. Luego en los últimos capítulos, 14-15, tenemos la guerra contra los amonitas y los filisteos. En el capítulo 9 se nos menciona el procedimiento para cuando Saúl fue elegido rey. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Saúl era benjamita, vivía en la ciudad de Gabaa. Recuerden esa ciudad porque más adelante hay una situación muy terrible y que proviene precisamente de la ciudad de Gabaa y que luego ocurre un gran desastre nacional, sobre todo la tribu de Benjamín. Y también recordemos que Samuel era efraimita y que su lugar de residencia estaba en la ciudad de Ramá. Samuel vive en Ramá y Saúl vive en Gabaa. Uno era efraimita y el otro era benjamita. Se nos muestra que él era un cuidador de burros. Bueno, en el principio, cuando se empezó a buscar este rey, precisamente su padre lo envía a buscar unos burros que se habían extraviado. Y en ese proceso de él ir buscando estos animalitos,
como lo señala el versículo 3 del capítulo 9, y se le habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, tu hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y partió Saúl hacia el norte, cruzó hacia Efraín, porque la tribu de Benjamín limita con la tribu de Efraín y está encerradita ahí entre Judá y Efraín y el Jordán. Y cruzó hacia allá y no las encontró. Luego que habían caminado bastante, encontraron con una situación. ¿Qué hacemos? Y era costumbre en aquel tiempo consultar con algún vidente, que no era un brujo ni un mago, sino que en ese tiempo se le llamaba en Israel a los profetas videntes. Así lo dice el versículo 9, no es cosa mía, del capítulo 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Todo lo que nosotros digamos tiene una base en la escritura. Y aquellas cosas que si alguna vez decimos y no tienen base bíblica, entonces tenemos que cuidarnos, evitarlas y no reincidir sobre ello. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, en esa búsqueda del vidente consultaron por ahí y dijeron, sí, hay un hombre que a tal hora sube para hacer una oración. Ustedes tienen que esperar acá y cuando él llegue, entonces pueden consultarlo. Fue así como finalmente llegaron hasta donde estaba Samuel. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 del capítulo 9, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirá por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, no fue así como hacemos nosotros, voy a tantear, voy a probar por si acaso funciona esto. No, las cosas que son dirigidas por Dios, nosotros no conocemos los planes de Dios, pero Él ya los tiene provistos ante nosotros. Y fue así como este hombre llegó junto con su criado que andaban buscando las asnas y él le dijo, tranquilo, take it easy, los animales están bien y tú también, pero aquí hay una hermosa bendición y le sirve, pero una apoteósica comida allí y los hizo que descansaran y luego, llegando al capítulo 10 dice entonces Samuel, tomando una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Todo estaba en los planes de Dios. Se devolvieron entonces desde la tribu de Efraín, desde Ramá, de la casa de Samuel, y prosiguieron cruzando hacia el territorio de Benjamín y precisamente ocurre esto. Lo hermoso, ¿qué es lo que viene en el versículo 6 del capítulo 10? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Lo hermoso, amados alumnos y hermanos, es lo que Dios hace con cada uno de nosotros cuando nos colocamos en su soberana voluntad. Y tal como lo había prometido Samuel a través de sus palabras guiadas por Dios, precisamente entonces en el capítulo 10, versículo 6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Y eso verdaderamente fue así y eso es lo que ocurrió. ¿Qué dice el versículo 9? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Es decir, Saúl fue ungido como rey y a su vez también profetizó entre el pueblo. Y dice el versículo 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno a otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿quién es el padre de ellos? Porque por esta causa se hizo este proverbio. También Saúl
entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Eso dice el versículo 13 del capítulo 10. Fue así entonces como él fue convocado, finalmente llegó a su lugar y fue convocado ante el pueblo. Samuel lee ahí y le dice al pueblo todo lo que ha sucedido y finalmente el versículo 26 del capítulo 10 dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Mire, siempre ocurren estas cosas y en medio de la iglesia suceden estas cosas. Los disconformistas, los que siempre están mirando las cosas negativas y nunca piensan en lo que Dios tiene más allá. Pero note usted, la actitud de Saúl, la actitud que tienes que tener tú como dirigente, como guía, como conductor, no tomar las cosas en la sensibilidad de la piel, sino mirarlas con la discreción y la madurez del espíritu. Más el disimuló. Oiga, muchas veces, y aquí hay algo que quiero mencionar, muchas veces las personas se ofenden porque no le celebraron el cumpleaños, es que el cumpleaños del siervo. Oiga, mire, yo no encuentro en la escritura ninguna ordenanza, ningún mandato de hacer estas extrañas celebraciones. No lo encuentro, pero sí encuentro enseñanzas nobles que nos dice la palabra y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿y por qué hacemos esto? Ustedes digan, por esto, por esto y por esto. Pero no encuentro una enseñanza de esa naturaleza. Y muchas veces los hombres toman estas costumbres paganas, las meten en medio de la iglesia y luego le agregan un versículo y lo hacen una doctrina. No es así, no es palabra de Dios. Eso simplemente son falsas enseñanzas que empiezan a entrar en medio de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros en el capítulo 11? En el capítulo 11 vemos cómo Saúl derrota a los amonitas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Fueron los amonitas y fueron a molestar a los que vivían ahí en el lado de la tribu de Manasés, los que eran del sector de Jabes de Galaad. Eso queda al lado oriental del Jordán, en la parte intermedia entre el mar de la Galilea y el mar Salado. Fueron a molestar para allá. Entonces, estos hombres, como eran en menos cantidad, trataron de buscar ahí una situación que les conviniera y dijeron, danos 7 días. Y ellos mandaron a avisar hasta que el aviso llegó a Saúl, que estaba en Gabaa. ¿Y qué hace Saúl en ese momento? Andaba allí con unos animalitos, dice que los destrozó y los repartió por todas las tribus y les dijo, el que no me siga y porque queremos ir a librar a los de Galaad, así les va a ocurrir esto mismo, van a terminar destrozados. ¿Y qué sucede? Dice que cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y eso lo menciona el versículo 7 del capítulo 11. Así que fue así como ellos armaron una emboscada contra los que estaban ejerciendo presión allí sobre los habitantes que estaban en Jabes de Galaad. Y entraron al campamento y los destrozaron. Entonces, dice el versículo 12 del capítulo 11, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quién son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Mire, aquí también nace muchas veces en medio de la iglesia. Mire, hermano, ¿se fija lo que dijo el hermano Carlos en contra del pastor? Sí, se hace justicia, tenemos que sancionarlo. Pero veamos qué dijo. Entonces él dijo, Saúl, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Unos quieren hacer justicia a su manera, pero quien está al frente, quien es guía, quien es conductor, no tiene que dejarse llevar por la presión de la sangre que fluye, sino por el Espíritu Santo que fluye en nuestras vidas. Y luego fueron junto con
Samuel, vamos a Gilgal, dijo, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Eso es lo que ocurre aquí en el capítulo 11. Ahora, en el capítulo 12 hay un hermoso discurso que hace Samuel sobre el pueblo. Voy a poner atención en el versículo 20 al 25 del capítulo 12 que señala lo siguiente. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teme a Jehová y servidle de verdad en todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Aquí encontramos las expresiones de Samuel, que ahora ya no son esas palabras dolidas que había compartido en un principio en su comunión especial con Dios, sino que ahora aceptó la voluntad de Dios y le habla al pueblo que tienen que ahora como un solo hombre, como una sola nación, entonces estar al lado del rey. Entre el capítulo 13 y el capítulo 15 encontramos lo siguiente. Entrando al capítulo 13, nosotros nos encontramos aquí con la primera oportunidad en que Saúl ya llevaba 2 años reinando sobre Israel y tiene que enfrentar una batalla contra sus enemigos, que eran los filisteos. Pero antes de entrar en esta batalla, se debía cumplir lo que Dios había dicho a través de Samuel en el capítulo 10, versículo 8. Luego bajará delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que debes hacer. ¿Y qué ocurre? Cuando sucede esta situación en que amenazan los filisteos en batalla, que tenían 30.000 carros, 6.000 hombres a caballo. Eso dice el versículo 5 del capítulo 3. Y entonces estos hombres llegaron allí a un lugar llamado Micmas al oriente de Betaben. Y luego avisaron esta situación a Saúl. Él dice que esperó 7 días, dice el capítulo 13, versículo 8, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho cuando ahí en el capítulo 10. Pero se desesperó Saúl. Entonces dijo, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y los filisteos estaban reunidos allí en Misma. Entonces me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y me esforcé, pues yo ofrecí el holocausto. Samuel le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14 del 13. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal, Gabaa de Benjamín, es decir, se fue desde la ciudad de Gilgal y volvió a su tierra, a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Y ahí el capítulo 13 empieza a narrar todo lo que debería de acontecer. Pero aquí hay algo muy interesante y que nos contrasta con la historia universal. Estamos viviendo la época de la edad del hierro. ¿Por qué razón? Versículo 19 del capítulo 13. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos
habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces había una gran desventaja en cuanto a poderío de armamento. Los filisteos tenían lanzas, carros, y los hebreos no tenían absolutamente nada, porque incluso dice que ellos, todos los de Israel, tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, el asadón, su hacha o su hoz, y les cobraban carísimo por hacer ese arreglo de reja para los arados y por los asadones. Les pedían la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas, que son las aguijadas, la que usó Samgar. Ahí lo vimos en el capítulo 3, versículo 31 de Jueces. Aguijada, ese pedazo de fierro que llevaba este palo el largo de aproximadamente 2,5 metros que servía para arrear los bueyes, y también servía la aguijada para limpiar las ruedas y también limpiar los arados. En el capítulo 14 encontramos la intervención de Jonatán junto a su paje en una incursión de espía en medio del campamento de los filisteos. Jonatán hace esta incursión de arrojo y desde lejos, desde Gabaa de Benjamín, Saúl vio lo que estaba pasando. Entonces él llamó y llevó el arca a la batalla y fueron y enfrentaron a los filisteos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Produjo tal confusión. Cuando ellos llegaron a la batalla, he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Dice el versículo 20 del capítulo 14. Y habíamos leído recién que los israelitas no tenían armas de guerra. Y noten ustedes lo que Dios hace. Amado hermano, muchas veces tú planificas cosas, dices porque yo tengo, porque yo puedo, porque lo puedo hacer, pero te has olvidado que tienes que mirar el arca, que tienes que mirar al Dios eterno, y Él te va a sacar adelante y te va a hacer vencedor. Y dice, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta el pueblo de Betaben. Fueron ciertamente puestos en apuro. ¿Por qué razón? Porque Saúl dijo que nadie no tomara absolutamente ningún alimento aquel día. Dice que iban cruzando por un lugar y había allí, pero miel desparramada en el campo. Era muy abundante. Y dice que Jonatán tomó de aquella miel. Y luego, cuando ya hubieron sido vencedores, dice que el pueblo estaba hambriento porque no habían tenido alimento y tomaron ni comieron y los comieron con sangre. Y esto produjo tal dolor, tal angustia en Saúl, que entonces él llamó a todos y les dijo que traigan cada uno un animal para sacrificarlo. Y es la primera vez, dice, y edificó altar a Jehová. Y este fue el primero que edificó a Jehová, Saúl. Lo encontramos ahí en el versículo 35 del capítulo 14. Y Dios no respondía ante este sacrificio que él estaba haciendo. Empezó a consultar el por qué. Entonces, finalmente empezaron a descubrir qué es lo que había pasado frente a esta situación. Y descubren que era porque Jonatán había untado miel con su mano desde aquella que estaba. Y ahí se produce una situación porque empiezan a preguntar qué es lo que hacemos, lo matamos, no lo matamos. El pueblo le dice que no. Bueno, hacen uso del Umim y del Tumim. Finalmente quedó liberado delante del pueblo la vida de Jonatán. Vive Jehová, que no ha de caber un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Eso lo dice el versículo 45 del capítulo 14. Y luego nombra a todos los reyes, al de Moab, al de Amón, al de Edom, al de Soba, y contra los filisteos, a donde quiera que se volvía, era vencedor el rey Saúl. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de las manos de los que lo saqueaban. Dice el versículo 48 del capítulo 14. Y luego menciona, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isua, Malquisua, y los nombres de sus dos hijas eran Merab y Mical, y el nombre de su mujer era Ainoam.
Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Y viene luego en el capítulo 15, porque dice que de Saúl desobedece y es desechado. El versículo 1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué sucede? Se juntan 200.000 hombres de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y vinieron a Saúl para atacar a Amalek. Pero ¿qué es lo que sucede? Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Estamos hablando la zona sur, pero dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalek. A todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado. Y mire, aquí es donde hay algo, donde a veces nosotros hacemos las cosas y ¿sabe qué pasaje viene aquí a mi memoria? Pero inmediatamente, la situación que encontramos allí en el libro de los Hechos. Ananía y Zafira. ¿Cuál fue la orden dada por Dios? No dejen absolutamente nada. Hombres, mujeres, ovejas, animales. Y aquí perdonan y dice, y el pueblo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag y lo mejor, ¿para qué vamos a perder esto? Mira, amado hermano, hay muchas cosas que nosotros hacemos en estos tiempos y pensamos que son agradables delante de Dios y decimos: no, si Dios no se va a enojar por esto, porque esto es beneficioso, porque esto es bendición. Hay algunos que van a golpear la puerta del gobierno para pedir algo para la casa de Dios. No, si Dios no se va a enojar por esto, porque esto es bendición. Pero hay maldición, porque entra paganismo a la casa de Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios no es hombre para arrepentirse, pero le causa dolor cuando lo que Él le ha enseñado al hombre y que lo haga y se lo ha enseñado con todos los detalles, como hablamos en nuestros términos coloquiales, se lo ha enseñado con peritas y manzanas y no lo hace así, produce un profundo quebranto en el espíritu del Dios eterno y le dan esas ganas como cuando el papá le quiere pegar pero un terrible coscucho al hijo y se toma los deditos y se los cruza para no actuar airadamente. Ahí vemos la situación de Saúl, que él madruga por el dolor que tenía en su vida para ir a encontrarse con Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a el Carmel. He aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió hasta Gilgal. Y ahí va narrando el capítulo 15 toda la situación que se da con respecto a Saúl. ¿Qué dice Samuel en el versículo 22? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carros. Porque Saúl le dice: es que el pueblo me dijo, más el pueblo tomó del botín, entonces yo encontré. No, amado hermano, lo que Dios ordena no hay que cambiarlo, no hay que modificarlo, hay que hacerlo como Él dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, amado hermano. Hay pecados que Dios los perdona, pero las consecuencias no se pueden borrar, porque ya lo hecho está hecho. Hay reposo en el alma, pero lo hecho ya está hecho. Dios perdona un adulterio, Dios perdona una fornicación, pero el hijo que nació no lo puedes echar atrás, ya está
Entonces, eso es lo que tiene que entender el hombre y la mujer de Dios. No puede ir contra lo que Dios dispone, amados hermanos. Y ahora dice, además dice el versículo 29, el que es la gloria de Israel ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová Dios de Israel. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pero mire, la acción que viene después. Después dijo Samuel, traedme a Agag. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo, mire lo que hace Samuel, que debiera de haber hecho Saúl. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel cortó en pedazo a Agag delante de Jehová en Gilgal. Noten ustedes la profundidad de la acción a la cual tuvo que entrar Samuel como sacerdote, como juez y como profeta, porque el rey que había sido levantado en Israel trabajó mal. Pensemos ahora, ¿cuántos hombres que administran congregaciones hacen una chanchada tras otra y siguen ahí? Este hombre nos muestra que los reinos no son eternos y que si la administración es mala, no puede proseguir, porque el Dios eterno es superior. Y dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y aquí quiero aclarar este concepto para que no quede la duda. Porque si en el versículo 35 dice que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey, y en el capítulo 15, pero en el mismo versículo 29 dice además que el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. De modo que cuando en el versículo 35 dice que Jehová se arrepiente, la expresión que nos está dando a entender ahí es que Jehová se dolió en su espíritu de haber puesto por rey sobre Israel a Saúl, pero no es como nosotros. El Dios eterno, que es permanente, que no se muda, que es inmutable, que es eterno y que su palabra trasciende al futuro, al pasado y al presente y se cumple, no se arrepiente. Nuestras acciones causan un profundo dolor en su espíritu, que en nuestra lengua hispana se traduce como arrepentimiento, pero el Dios eterno no se arrepiente. A continuación compartiremos la parte 3 del libro primero de Samuel, que corresponde a los capítulos 16 al 31, en los cuales se nos muestra en una breve síntesis el surgimiento de David, escogido por Dios, victorioso en la batalla, perseguido por Saúl y guardado por Dios. Y por cierto, también la sección final, el capítulo 31, nos muestra el ocaso y la muerte de Saúl. Vamos a ver a continuación el contenido del capítulo 16 al capítulo 20. ¿Qué es lo primero que encontramos? El capítulo 16, en el cual quiero solamente mencionar el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Este versículo enlaza muy bien con el versículo 35 del capítulo 15, en el cual dice, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí en el capítulo 16 ya aparece la figura de David, de la tribu de Judá, y vivía en la ciudad de Belén junto a su padre. Su padre, Isaí, tenía 8 hijos. David era el menor y él era cuidador de ovejas. Generalmente el oficio de cuidar el ganado en el campo lo asumía el menor de la familia. O bien en otras oportunidades era el que se convertía como proveedor, iba desde la casa llevando la comida a los hermanos que estaban
en el campo. Y en este capítulo, tal como en otras oportunidades, tal vez ustedes lo han leído, pero lo importante aquí es que se produce una elección. Ninguno de los hijos que le fueron presentados a Samuel fueron confirmados por Dios, sino que hasta que finalmente envió a buscar a este que estaba en el campo. Y cuando él llegó y lo hizo entrar, era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es cuando Dios quiere hacer algo. Estimados hermanos, no es una tincada, me pareció a mí, yo estimo que es Dios quien pone en la mente y en el corazón una confirmación fuerte, firme, ardiente. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, note lo siguiente, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a su ciudad, a Ramá. En este mismo capítulo 6 tenemos que ya el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y el versículo 14 del capítulo 16 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es decir, Dios también hace producir malestares en nuestras vidas y está en nosotros el entender muchas veces cuando faltamos, cuando pecamos delante de Dios, ¿es la mano de Dios que está actuando sobre mí o es un agente extraño de parte de Satanás? Y muchas personas en este tiempo venden pero al Dios de amor, pero oiga, parece torta de cumpleaños. La verdad es que Dios es un Dios justo, es un Dios airado y es un Dios misericordioso. Y tenemos que examinar nosotros nuestros actos, porque no todo es una enfermedad así porque sí, muchas veces viene de parte de Jehová. ¿Y qué ocurre? Le buscaron a alguien que pudiera tocar música de cuerdas para que le atenuara este malestar que tenía el rey Saúl. Entonces dice que le dijeron a él que era un hombre valiente, vigoroso, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él, le dijeron. Así, miren cómo son las cosas, Dios las hace. El versículo 21, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Es decir, podríamos decirlo como en este tiempo lo hizo su edecán, lo hizo su ayudante, lo hizo su paladín. Y envió Saúl a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Así concluye el capítulo 16. Cuando nosotros examinamos este capítulo 17, es muy hermoso en todo su contenido, porque en una de sus partes nos dice que este hombre medía aproximadamente 2,90 m, 6 codos y un palmo. Esa era la altura de Goliat, que venía de la tierra de Gat, de la ciudad de Gat, que queda ahí en Judá, un poco apegado hacia el mar Mediterráneo. Y no tenían quien peleara con él. Y se presenta este hombre preguntando, lo primero que dice David, oiga, ¿y qué le van a dar al que gane, al que le pegue? Y todos dijeron, ¿qué está diciendo esto? Los hermanos le dijeron, cállate, ¿qué andas haciendo preguntas? ¿Qué te tienes que meter tú? Y él siguió, hasta que de pronto alguien dijo, bueno, esto tal vez sería lo que habría que hacer. Y dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 40 días, 40 días acechando, y todo el ejército de Saúl, nadie se atrevía a enfrentarlo. Y ambos ejércitos estaban en posición de batalla, pero nadie iba y le colocaba allí el paralé a este Goliat, sino que lo hace este hombre. Y dice David ahí en el capítulo 17, versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En este mismo capítulo 17 encontramos que como una manera de ayudarlo a David, le ofrece un implemento para enfrentar a este hombre, pero nada le acomodaba, sino que finalmente David dejó todos esos instrumentos de guerra que le habían pasado y luego dice el versículo
45 del capítulo 17, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, y escuche bien, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Lo que siempre había hecho toda su vida. Tomó una sencilla piedra, la puso en su honda, la dio vueltas y la dio vueltas y le dio dirección, y llegó justo entre las sienes, entre los ojos de este gran gigante Goliat. Y luego, ¿qué es lo que hace? Cuando ya está en tierra, toma la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿sabe lo que hicieron? Huyeron. Eso hace el diablo cuando tú usas las armas, la autoridad de Dios, sangre de Cristo Jesús, el poder dado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Y finalmente, ¿qué dijo Saúl? Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Eso lo dice el versículo 58 del capítulo 17. Y aquí como que hay algo que se contradice, porque en el capítulo 16-21 le había hecho su paladín. Recordemos nosotros que Dios había desechado a Saúl, por lo tanto ya su cabecita, su mente se estaba perturbando. Luego entramos al capítulo 18, donde se nos menciona allí que al ver Jonatán que David había sido el héroe de esta victoria ante los filisteos, tuvo mucha afinidad con él. Pero dice una cosa importante: ¿cómo se comportaba David? En el versículo 5 del 18, se portaba prudentemente. Y luego dice: y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí nosotros encontramos algo maravilloso. Y Saúl empieza a tener celos de David, porque en los versículos siguientes de este mismo capítulo 18, cuando supieron la gran victoria que había habido sobre los filisteos, porque David había matado a ese gigante, dice que allí había música, canto y alegría, y cantaban las mujeres. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y esto verdaderamente no agradó a Saúl, y lo miró no con buenos ojos. Ya empezó ahí a enardecerse un poco. Al contrario de ello, Saúl empezó a sentir dolores de cabeza, y David empezó a tocar el arpa. ¿Y sabe lo que hace este hombre ya con su mente perturbada? Le tira 2 veces la lanza contra David. ¡Qué hombre más fiel este! Siguió tocando su arpa. ¿Cuántas veces te han tirado piedra? Y hay que seguir siendo fiel, porque es Dios quien te tiene puesto allí, no es el hombre. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero todo Israel ya estaba colocando sus ojos sobre David. Y fíjese que Saúl, como queriendo aliarse con David, que él estaba maquinando en su mente cómo sacarlo de encima, le ofrece a su hija Merab. Pero David rehusó tomarla por esposa, porque él era un hombre humilde, no tenía para pagar la dote. Después desechó esta hija y dice que se la dieron a otro hombre, a Adriel. Pero finalmente logró ahí Saúl que David se casara con su segunda hija, con Mical, porque ¿cuál era el fin último de Saúl? Que realmente David pudiera mezclarse más directamente con él y mandarlo ahí frente a los filisteos. Pero lo cierto es que Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Versículo 29 del capítulo 18. Vamos a ver el capítulo 19 y 20, en el cual se nos muestra específicamente en el 19 cómo Saúl se había enardecido en contra de David y procura matarlo. A tal punto que mientras Saúl estaba en su casa con ese tremendo dolor que le había puesto Dios en su vida, y Saúl estaba tocando allí
cuando escucha a David y le entra en su corazón que este hombre le quería quitar su reino, entonces le tira una lanza mientras él tocaba. Como Saúl intentó matar a David, David finalmente se escapó por una ventana y luego se fue hacia otro lugar buscando refugio. Saúl salió detrás de él y mandó algunos mensajeros, pero mire, al concluir el capítulo 19 nos muestra algo que a cada uno de nosotros también nos hace pensar. Fíjese que finalmente este hombre llegó a profetizar, dice, y también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. A tal punto lo avergonzó Dios que lo dejó de esta manera. Pienso que si él como rey se hubiera visto en la condición en que estaba, le habría dado mucha vergüenza. El capítulo 20 nos muestra un tiempo de amistad entre David y Jonatán. Y esto produjo celos también entre Saúl y su hijo Jonatán, a tal punto que le arrojó una lanza para matarlo, dice el versículo 33 del capítulo 20. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, en donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonatán? Va y le avisa a David que está escondido en un determinado lugar, que no vuelva, que se vaya lejos. Y evidentemente que David huyó. Del capítulo 21 al 27 tenemos el subtítulo de David perseguido por Saúl. El capítulo 21 específicamente nos habla mientras huía David, llega a la ciudad de Nob, donde allí había un sacerdote y él le pide alimento y lo único que él tiene disponible en ese momento es un pan consagrado, pero le pregunta cómo ha sido el comportamiento de su vida y luego le proporciona este alimento. Pero esto lo ve allí un soldado edomita que conocía a Saúl y este hombre después lo acusa. ¿Qué es lo que hace David? Luego, después que come ahí en Nob, va a reunirse con los filisteos en Gat. ¿Y cómo sobrevive en medio de los filisteos? Bueno, simplemente porque se hace el loco. Luego, después de ahí, se va a la cueva de Adulam. Ahora, en el capítulo 22, en Adulam, nosotros encontramos que lo visitan su familia y también muchas personas que tenían problemas allí, los que estaban endeudados y que tenían algún conflicto y empezó a reunir gente allí. Juntó mucha gente David en favor de él. Luego de allí se fue a Mizpa, luego se fue a Gad y así fue como finalmente este hombre, Doeg el Edomita, lo acusó ante Saúl de cómo había sobrevivido porque el sacerdote de Nob le había dado comida. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Ordena a este edomita que mate a aquel hombre que había sido el sacerdote, y no solo a él, sino que a 85 sacerdotes más. Eso lo registra el capítulo 22. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 23, nos encontramos los filisteos acampan allí en el lugar de Keila y David los vence. Pero sin embargo, Saúl los sigue persiguiendo, aunque Jonatán muestra una lealtad para con David. Luego David se va hacia otro lugar y Saúl se devuelve para pelear con los filisteos. Y David finalmente huye hacia el lugar o la ciudad de Engadi. En el capítulo 24, ¿qué es lo que encontramos? Aquí hay algo nuevamente otra vez. David perdona la vida de Saúl en Engadi. Saúl andaba con 3.000 hombres y entra allí a una cueva Saúl a hacer sus necesidades. Y cuando él estaba allí, David entra, le corta el borde del manto y le perdona la vida. Qué gran actitud de este hombre. Había tenido la oportunidad de terminar con él, pero no. Él mantiene que él no tiene que levantar su mano contra el ungido. Y esto es algo que verdaderamente a cada uno de nosotros también nos deja una lección
de vida. El capítulo 25 nos muestra una enseñanza maravillosa de cómo Dios evita que David derrame sangre fuera de la justicia de Dios. Él le había pedido un poco de alimento de los animales que cuidaba allí un hombre que se llamaba Nabal, y este no le quiso proporcionar, y eso produjo ira sobre David. Pero cuando se enteró la esposa de este, que era Abigail, entonces ella intercede, y no solo llevó también alimentos, sino que conversó con él para aplacar esa ira que había en él. Finalmente, David no actúa. Pero ¿qué ocurre con Nabal? Dice que murió, pero murió por la acción de la mano del Dios eterno. Finalmente, David se casa con Abigail. El capítulo 26 nos muestra una vez más cómo David perdona la vida de Saúl en Sif. Cuando Saúl estaba dormido en el lugar de Aquila, dice que David le quita su lanza y la vasija con agua. Y finalmente tuvieron allí una conversación y cada uno siguió su camino. Ahora vamos a ver, para ir cerrando esta sección, los capítulos 28 al 31, donde se nos registra el ocaso y la muerte de Saúl. ¿Qué ocurre ahí en el capítulo 28? Los filisteos se reúnen para pelear contra Israel en una ciudad, en una determinada ciudad, y luego vemos que Saúl, en medio de su confusión, empieza a preguntar y no recibe respuesta de parte de Dios de ninguna manera, ya sea a través del Urim, del profeta o de un sueño. Y esto crea tal confusión que él va a consultar a una pitonisa en Endor. Y lo tremendo es que aquí él tuvo una premonición de lo que sería finalmente el final de sus días. Y aún así mantuvo esa misma condición, y el capítulo 29 muestra cómo los filisteos desconfían de David. ¿Por qué razón? Porque David, como se había mezclado con ellos y había llegado a un cierto acuerdo allí con uno de sus reyes, finalmente estos le dicen: oye, si aquí va a haber una guerra entre nuestros pueblos, ¿por qué está este entre nosotros? Y finalmente David se despega de ellos y se va hacia otro lugar. Marcharon David hacia Israel, y evidentemente que era el lugar al cual los filisteos no iban a ir en ese momento. Y en el capítulo 30 vemos cómo David finalmente derrota a los amalecitas en el lugar de Siclag, que era una ciudad límite que estaba en la tribu de Simeón y que estaba en el valle del Negev. Sus esposas que allí eran cautivas, y él consulta allí a Dios, y fue liberada su familia. En el capítulo 31, finalmente nosotros vemos la muerte de Saúl, de Jonatán, de Abinadab y de Malquisua, los hijos de Saúl. Saúl tuvo 6 hijos, 2 mujeres y 4 hombres. Y en esta batalla, allí en el monte Gilboa, muere precisamente Jonatán, Abinadab y Malquisua junto con Saúl. Así termina finalmente el reinado de Saúl en un campo de batalla. El rey ha muerto. ¿Cuál es la conclusión de esto? A pesar de las malas decisiones, Dios sigue en el control, y el pueblo pidió un rey y Dios le dio uno. Sabía que el primer rey sería un fracaso y estaba preparando a uno mejor, uno que camine conforme a su corazón. Ese rey estaba en ascenso y era David, y daría lugar a uno mejor que él, mejor que David, por supuesto, al Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos ha concedido de poder compartir con ustedes en esta oportunidad el libro primero de Samuel, que nos muestra ahí, terminando los días del sacerdote Elí, junto con los días también y el nacimiento de Samuel, este hombre que jugó la transición entre la teocracia y la monarquía. Y por cierto, vimos ahí toda la vida de Saúl y sus peleas y sus discusiones acerca del reino, y David estaba en espera.
Así concluye el libro primero de Samuel y espero que para cada uno de ustedes haya sido una lección enriquecedora. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Ah, muy importante, no se olvide avisarle a alguno de sus conocidos, de sus amistades, que se integren con nosotros, que se incorporen a nuestro instituto o a nuestra escuela bíblica. Serán muy bienvenidos y su vida grandemente bendecida. Dios les bendiga.